en estos momentos. Ok, entonces tenemos la distribución de probabilidad de Poisson. Digamos, sabemos que es una distribución discreta. La idea de esa probabilidad, mm, o mejor voy a explicarles para qué sirve. Se usa en un montón de problemas prácticos. No tanto la binomial, pero la distribución de Poisson se utiliza para ensayos clínicos, se utiliza en geografía específicamente para eh, el análisis bueno, en sismología se utiliza un montón. Se utiliza para la parte de deslizamientos, inundaciones, bueno, todo lo que es riesgo se utiliza. Se utiliza para marketing, eh, en términos incluso de cuántas personas pueden llegar a un local. Se utiliza en epidemiología, que igual ahora está de moda. Eh, bueno, tiene un montón mm, de aplicaciones, digamos, en la vida real, digamos, la distribución de Poisson. Aquí ya me están dando en chat. Siempre, digamos, se basa en, en esto de acá. Es sumamente importante, digamos, lo que es ah, la ocurrencia, digamos, de los eventos en un periodo determinado. Esto es sumamente importante, digamos, lo que se diferencia con respecto a la distribución binomial. Eh, Como ya les había comentado, y retomando de nuevo, tenemos que uno, nosotros podemos deducir una distribución de, de Poisson a partir de un proceso de Poisson o de Poisson, un proceso, ¿no? Y segundo, lo podemos deducir eh, como un límite de una distribución binomial. Podemos hacer una demostración acerca de eso. Entonces, eh, lo que necesitamos entender de una distribución de Poisson es que tenemos que observar, tenemos que observar la ocurrencia de los eventos discretos eh, en un intervalo continuo. En un intervalo continuo. Este intervalo continuo, como les había comentado, es una unidad de medida. Puede ser, lo usual es que sea el tiempo, puede ser una área, un volumen, etcétera.
Y el ejemplo que les estaba mencionando es el siguiente. Supongamos que nosotros, digamos, queremos observar sismos. Este es un caso particular, los sismos. Entonces, usualmente, ¿qué hace, digamos, el Oxicore? El Oxicore tiene observatorios y empieza a registrar, ¿verdad? Empieza a registrar tanto el tiempo de ocurrencia, es decir, cuando ocurren, y espacialmente también se establece la localización, de los sismos, ¿verdad? Entonces, cuando reportan el sismo ocurre eh, a 5 kilómetros de la ciudad de Jacó, con una profundidad de 15 kilómetros, tiene una magnitud, ocurrió a las 3:40 de la tarde del día 15 de abril del 2020, por ejemplo. Vamos. Ahí se establecen los datos, es decir, hay un monitoreo. Por eso es que el Oxycoris se llama el observatorio sismológico vulcanológico, ¿verdad? Y bueno, registra en este caso, en la parte de sismos, también registra erupciones. Pero ahorita estamos con el ejemplo de sismos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Podemos tener un área, y en esta área en particular, vamos a tener aquí que ocurre un sismo, que aquí ocurre otro sismo, aquí ocurre otro sismo, aquí ocurre otro sismo, ¿verdad? Otro sismo. Y a esto le vamos a tener que tiene una localización, una magnitud, ¿verdad? Y un tiempo de ocurrencia, ¿cierto? Ok. Lo que nos va a interesar de momento, es, por ejemplo, es que si nosotros observamos los sismos que ocurren en un año, ese es nuestro periodo de tiempo, ¿verdad? Un intervalo continuo de un año, nosotros podemos hacer un, podemos calcular la frecuencia de los sismos en un año. Podemos decir, bueno, en un año, y como un ejemplo, ocurrieron 2.240 sismos, ¿verdad? Este es el dato, lo vamos a tener en un año, ¿sí? Entonces, ¿qué es discreto? Bueno, porque este es un sismo, este es un tercer sismo, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo, y así sucesivamente hasta llegar, ¿verdad? A esta unidad, ¿verdad? Que son 2.240 en el ejemplo que les estoy dando. Entonces, nosotros podemos establecer el número de sismos que ocurren, digamos, en ese año. Otra posibilidad es no verlo tampoco, tal vez no en un año, o podemos agregarle otro componente que es el de la localización. Es decir, todo lo que está, todos sismos aquellos que tienen una duración de un año, pero también que están en este límite amarillo que acabo de dibujar acá. Entonces, como nosotros necesitamos un intervalo, eventos discretos en un intervalo continuo, una superficie o un volumen cumple con esa característica, que es un intervalo continuo, igual que el tiempo. Este, ahora, ¿qué es el proceso de Poisson? Precisamente esto. El proceso de Poisson es tener los eventos que se generan en un intervalo continuo
van a formar algo que se llama el parámetro lambda, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese parámetro de lambda, un Poisson con parámetro lambda, eh, voy a, voy a borrar la pizarra. Entonces, me avisan si alguien está copiando eh, para seguir. Bueno, yo creo que aquí lo puedo mover. A ver, ok, o para arriba mejor. Y tengo casi que pizarra infinita. Una ventaja. Entonces, ese parámetro lambda, pues vamos a decir en realidad que tenemos un Poisson, un Poisson con parámetro lambda. Lambda. Entonces, este parámetro lambda va a tener las siguientes propiedades. La primera, el número promedio de ocurrencias en una unidad de medida es conocido e igual a lambda. El otro colorcillo. ¿De acuerdo? Entonces, 2. Tranquilos, ahorita les explico cómo se calcula esto. En realidad es bastante sencillo. 2. La Profe, ocurrencia, ¿sí? ahí dice el número promedio de ocurrencias. En una unidad de medida es conocido e igual a lambda. Ok, Ujú. Me disculpan la letra porque a veces miren cómo cuesta acostumbrarse a esto. Para, ya que me venía acostumbrando a los pilots, ahora tengo que acostumbrarme a la tablet. Ok, volviendo. Entonces, el 2, vamos a decir que es la ocurrencia de un evento en una unidad de medida podemos ponerle un nombre. Voy a usar el que está en la presentación, me parece que es H. Ujú. No afecta o no debería afectar la ocurrencia. La otra condición que puede agregarse a esta o no ocurrencia también puede ocurrir. Y esto es muy, muy importante. Ahorita voy a desarrollarlo de otra
unidad de medida. H continuo. Profe, una pregunta. Dice, la ocurrencia de un evento de una es. En una En una. unidad de medida, H no Ok, gracias. afecta la ocurrencia o no ocurrencia de otra unidad de medida H continua. Vamos a ver, esto tiene que ver con lo siguiente. Supongamos, digamos, usando este mismo ejemplo acá, que resulta que nosotros podemos tener, digamos que esto es una área administrativa. Y nosotros tenemos también sismos, digamos, fuera de esta unidad de medida, acá. Lo ideal es que estos sismos de acá se deban a otros procesos que están relacionados con estos de acá adentro. Si estos mismos sismos significa que forman parte, o déjeme clarificarlo así, vamos a ver. Resulta que nosotros estamos estudiando tectónica de placas, ¿verdad? O estamos haciendo la observación regional de los sismos en Costa Rica. Lo ideal es que se registren todos los sismos asociados a las placas de Cocos y Caribe. Si nosotros llegamos y solo agarramos, por ejemplo, el contorno de Costa Rica, ¿verdad? El límite político-administrativo, y cortamos los sismos, ¿verdad? Es decir, solo vamos a seleccionar aquellos sismos que ocurran dentro de ese límite. Nosotros podemos o estaríamos afectando, ¿qué? Estelanda. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque en este caso, la ocurrencia, esa frecuencia, nos puede afectar, digamos, eh, eh, el cálculo de lambda. Entonces, lo que deberíamos es considerarlo todo. Vamos, es como un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el ejemplo? Así, no hay ningún problema, digamos, con lo que acabo de explicar. Profe, si lo puede repetir así otra vez. Ok, voy de nuevo. Resulta que, bueno, en el ejemplo al inicio, digamos, bueno, esta es nuestra área de estudio y acá están los sismos que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Digamos, es todo lo que registró nuestro sistema. Sin embargo, a veces sucede, digamos, o lo normal es que, digamos, usted registra todo. Si estos sismos de acá ocurren por un proceso diferente a los que ocurren estos, entonces la frecuencia de esta ocurrencia no se afecta por esto, porque estos se deben a otra cosa. ¿De acuerdo? Si estos mismos sismos que están afuera ocurren del mismo proceso que ocurrieron estos, entonces al seleccionarlos de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos afectando la ocurrencia de los eventos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos limitándolos. Estos también deberían formar parte del análisis. Entonces, lo que nos dice es, la segunda característica del parámetro lambda es que todo lo que queramos estudiar, digamos, la ocurrencia de ese evento en esa unidad de medida, no debería afectar la ocurrencia o la no ocurrencia en esa unidad H continua. Esa H continua, ¿qué sería? En este caso, nuestro límite de superficie. Ahora, si nosotros hablamos por tiempo, vean que es mucho más sencillo, porque si nosotros registramos todos los sismos, estos sismos también se contabilizarían. No, si fuera por tiempo, porque se contabilizan todos. ¿Cómo explicar la parte espacial de la parte temporal, digamos? En este caso, lo que sí quiero que quede claro es que toda ocurrencia debe enmarcarse en una unidad continua, siempre y cuando esa
selección de esa unidad continua no afecte la ocurrencia del evento mismo. No sé si clarifico más con otro ejemplo o queda claro. No, claro, claro, profe. Ok. No entendí mucho, profe. Ok, nada más así como, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo como uno nuevo. ¿De acuerdo? Ok. Resulta que nosotros tenemos sismo 1, sismo 2, sismo 3, sismo 4, sismos así sucesivamente, hasta el sismo n, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así hasta, ¿verdad? El número que llegamos, ¿verdad? En este caso, vean que, digamos que estos sismos fueron los que ocurrieron en un mes. ¿Sí? Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, la ocurrencia de los eventos no se afecta. ¿Por qué? Porque el registro que pasa, es un mes, es todo lo que ocurre en un mes. ¿Sí? Vamos, este es nuestra unidad continua, O sea, ¿verdad? Estos son todos los eventos que van a ocurrir en este mes. Si nosotros seleccionáramos, por ejemplo, solo estos de acá, por así decirlo, y digamos decimos que vamos a trabajar con solo estos sismos en un mes, ahí sí habría un problema. ¿Por qué? Porque estaríamos afectando la ocurrencia del evento en ese mes. A ver cómo hago aquí magia. Listo. Profe, en la presentación me imagino que hay ejercicios, bueno, como todas las presentaciones suyas, que tienen ahí como los ejercicios explicados, ¿verdad? De este Sí, tema. sí, ahí viene, tranquilo. No se preocupen por eso. Igual a mí me gusta explicar esto, entonces si tengo que repetirlo 5 veces, lo repito 5 veces. Igual me gusta buscar ejemplos diferentes. Ok, entonces, lo ideal es que siempre vayamos a considerar la ocurrencia, digamos, en esa unidad continua. Voy a explicar, digamos, con otro ejemplo. Digamos, resulta que nosotros queremos estudiar el efecto, otro ejemplo acá. Eh, Queremos estudiar el flujo vehicular, ¿verdad? En restricción sanitaria. Sabemos que ahorita la restricción sanitaria es ¿de qué? Estamos de 7 de la noche, ¿a qué hora? A las 5 a.m., ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos, digamos, nosotros queremos ver cuántos carros pasan en un punto determinado? Nuestra unidad continua va a ser ¿qué? Es- Esta hora, ¿verdad? Desde las 7 p.m. a las 5 a.m. Entonces, nosotros tenemos que observar la frecuencia, digamos, en la cantidad de carros que pasen. Entonces, tenemos a alguien que está contando, puede ser un oficial de tránsito, y empieza, bueno, pasa un carro, ah, ah, este, pasó otro carro, otro carro, y ahí va contando, ¿verdad? Entonces, ok, al final nosotros vamos a tener la frecuencia de carros que circularon en un punto específico, ¿verdad? Donde está el oficial de tránsito, ¿entre dónde? Entre 7 p.m. y 5 a.m., ¿verdad? Esta es nuestra unidad continua. Entonces ya sabemos la frecuencia de ocurrencia de que pasan vehículos o una cantidad de vehículos en una hora determinada. ¿De acuerdo?
Si por alguna razón, digamos, alguien, digamos, el oficial de tránsito no registró, digamos, qué sé yo, las horas iniciales de 7 p.m. a 8 p.m., por ejemplo, por alguna situación, esto puede generar que afecten la frecuencia que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque resulta que tal vez entre 7 y 8 p.m. es la hora de salida, digamos, había más afluencia porque la gente, perdón, venía saliendo, digamos, no sé, de sus trabajos. Igual, suponemos que a las 10 p.m., ¿verdad? Usualmente creo que es el cambio, digamos, en los hospitales, ¿verdad? Entonces eso significa que entre 10 a 11 p.m. Profe. Aquí digamos que sale un flujo importante de vehículos de los hospitales. Entonces, si él está enfrente, no sé, de la salida del Hospital México, haciendo este conteo, y él se fue a tomar café y no registró en este lapso, que es donde pasan carros, eso nos va a afectar la ocurrencia media de los eventos. Entonces, lo que nos está diciendo la segunda característica del parámetro Poisson es que la ocurrencia no debe afectarse por la selección, la ocurrencia del evento no debe afectarse por la selección de tanto de la unidad continua, así como la no ocurrencia. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? tengo un problema. Ujú. No sé si soy yo o si lo compu, eres tú, es que al parecer mueve algo lento el mouse, no el mío, sino el tuyo, a través de Y mi eso pantalla. eso por la conexión. Sí, Pero se mueve. tranquilo, tranquilo porque en el video va a estar más fluido. Entonces, Sí, está como entrecortada. sí, Pero ahí a veces pues, sucede. Sí, tranquilo. mo- Yo ya he estado revisando eso, también sé que algunas conexiones suceden. entonces, profe, Sí, ahí lo que voy a volver es a explicar otra vez de nuevo esta parte. Sí lo ve bien en estos momentos, porque no estoy escribiendo, entonces voy a seleccionarlo así con el mouse. Andrés, ah, ¿ves bien en estos momentos? sigo bien, solamente es el mouse lo que es Sí, la flecha. es un lag que ocurre, digamos, es un retraso, digamos, entre el proceso de transmisión y a la hora que voy escribiendo, porque estoy escribiendo un poco más rápido. Es Sí, eso. parece. Sí, Ujú. mientras que esto se me ve se me ve algo lento y mientras en tu perspectiva se me ve normal, pero Sí, aquí no tanto. sí, Se me ve tranquilo. entrecortado. Eso es normal, digamos. Eso pasa. Voy a de nuevo hacerlo más lento. Supongamos que la restricción vehicular va de 7 p.m. a 5 a.m. ¿De acuerdo? ¿Todos ahí bien? Sí. Ok. Nosotros tenemos un oficial de tránsito y ese oficial de tránsito está localizado por el puente San Pablo II, creo que es, ¿verdad? La rotonda. Justamente ahí la salida del Hospital México. Es un ejemplo. Resulta que eh, normalmente, bueno, lo que debería hacerse es que ese oficial está desde 7 p.m. a 5 a.m. y está contando, ¿verdad? Contando cuántos vehículos pasan. Digamos, en ese lapso. Digamos que él contó, digamos, acá,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vehículos. Un ejemplo, ¿verdad? En este lapso de acá, contó 1, 2, 3, 4, 5 vehículos. En este lapso de acá, contó 1, 2, 3, 4, 5 vehículos, ¿verdad? En este lapso de acá. Y en este lapso de acá, contó 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos. ¿De acuerdo? El ANDA se va a calcular de 7 pm a 5 am. Es decir, va a considerar toda esta suma de acá. Ahora, lo que quiero que quede claro, veamos con este punto, punto 2, es lo siguiente. Supongamos que vamos a tener un proceso un poco diferente si, o la ocurrencia puede afectarse. Por ejemplo, que este oficial de tránsito digo, qué pereza, me voy a ir a comer en este lapso de acá, que era a las 10 de la, no sé, a las 10 de la noche. ¿De acuerdo? Y entonces él, y no registró esto de acá. Suponiendo, digamos, que a las 10 es hora de cambio de guardia, de 10 a 11, y salía un flujo importante de vehículos, puede ocurrir o puede darse de que el cálculo del lambda se vea afectado. ¿Por qué? Porque esta ocurrencia se dejó sin registrar eventos, digamos, del tránsito de vehículos, que era importante en términos de cantidad de vehículos que transitaron. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el punto 2 es que la ocurrencia entre 7 am y 5 am del paso de vehículos contabilizados a la salida del Hospital México debe garantizarse, digamos, que haya una correcta observación. Si no, este parámetro lambda estaría mal calculado. Entonces, la ocurrencia no debe afectarse por la unidad de medida o la no ocurrencia, digamos, de la unidad de medida continua. Es como una consideración muy importante sobre el parámetro lambda. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa eso. Digamos, entonces, el tercer punto. Si nosotros tenemos una unidad de medida muy pequeña, de longitud h igual, vamos a tener que la probabilidad de éxito de esa unidad pequeña va a ser proporcional o es proporcional a la longitud del intervalo.
ese intervalo va a ser lambda h. ¿De acuerdo? Ok. Lo otro es que la probabilidad, ahorita explico en detalle esto, ¿de acuerdo? La probabilidad de ocurrencia de dos o más éxitos es aproximadamente o muy cercano a cero. Ok. Voy a hacerlo con otro ejemplo. Voy a hacer el mismo ejemplo creo que el ejemplo del tránsito es bastante fácil de utilizar. Entonces, voy de nuevo. Vamos a tener acá. Tenemos que son las 7 p.m. y hasta aquí son las 5 a.m. de la restricción vehicular. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos por hora. Entonces, vemos que aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿verdad? Vemos que ahí el oficial de tránsito dice, bueno, de entre 7 p.m. a 5 a.m. registré un promedio de 22 vehículos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer también un supuesto de que podemos utilizar un subconjunto o un subintervalo, mejor dicho, de esta unidad de 7 a 5 p.m. Es decir, digamos que aquí sean las 9 p.m. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos 22 vehículos que van de 7 a 5, ¿cuántas horas vamos a tener? Vamos a tener prácticamente 10 horas, me parece que son. ¿Cierto? Entonces, de 2, si nosotros tenemos 7 a 9, son 8, 9, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser nuestro X en cuántas horas? En 2 horas. Entonces, lo que podemos hacer es un subintervalo de esto. Lo podemos sacar con una sencilla regla de, de 3, digamos, este intervalo de acá. ¿Por qué? Porque nosotros, suponiendo que es un evento, digamos que se distribuye de manera homogénea o muy, muy parecida, digamos. Podríamos hacer ese supuesto. Igual es un supuesto, ¿verdad? Ok. Ahora, este otro punto de acá lo que nos dice es que la probabilidad de ocurrencia de dos o más éxitos es aproximadamente cero. Eh, Esto lo que nos dice es que si la unidad es muy, muy, muy pequeña, digamos el tiempo, ¿verdad? Si puede ser, no sé, un segundo, ¿verdad? Que en un segundo pasen unos vehículos, digamos, se dice que ese éxito es aproximadamente cero. Digamos, es un ejemplo. Y con esto lo que quiero llegar es que la probabilidad de Poisson fue concebida o fue creada pensando en eventos raros de ocurrencia este, ya, muy rara.
Digamos, por eso esta última consideración. Ahora, han habido, digamos, ciertas modificaciones, entonces por eso es que podemos utilizarla para otros eventos, pero se supone, en términos clásicos, que un sismo, digamos, no ocurre siempre, ¿verdad? O un deslizamiento no ocurre siempre, o una inundación no ocurre siempre, ¿verdad? Entonces, estoy usando ejemplos muy geográficos, ¿verdad? Pero pueden haber otros ejemplos, pero creo que esa es la idea. Ok, vamos ahora sí a acá. Ok, la definición. ¿Cómo se calcula esto? Ahorita he estado explicándolo, pero la distribución y ahorita hacemos un ejemplo y con eso terminamos. Se define por una función que considera un k y un lambda. Y eso va a ser igual a la constante de Euler, ¿verdad? Que es la base del logaritmo natural, ¿verdad? Elevado a menos un lambda por el lambda de k dividido entre k factorial. Ahora, la e no es otra cosa que es un número, ¿verdad? Una constante que es de 2.71828, creo que era eso. Y la k es el número de ocurrencias ¿cierto? Eh, y el lambda va a ser, primero, recuerden que es un parámetro, debe ser positivo, entonces decimos que es un parámetro que es positivo. Nunca vamos a tener lambdas negativos, ¿verdad? Y va a ser el número de eventos, de veces, número, va a ser el número de veces el número de veces eh, que ocurre, no, perdón, que siento que hay un micrófono abierto. Déjame para ver quién. Ah, Andrés, lo voy a poner voy a silenciarlo. Ok. Un número de veces en el que se espera. Esta es una palabra importante. Se espera que ocurra el evento o fenómeno durante un intervalo dado. Intervalo. Ok. Voy a ponerlo ahí. Vamos a hacer un ejemplo.
Ok. Ah, voy a usar el que está, bueno, no sé si quieren hacemos uno. Bueno, voy a hacer el que está en la, en la presentación, pero ustedes pueden usarlo después. Entonces, mm, un ejemplo. Vamos a poner aquí demostración. Demo. Entonces, la demostración va a ser la siguiente. Veamos. Tenemos que en un hospital mm, llegan aleatoriamente un promedio de, no sé, 25 personas mm, por hora. En un día normal. Bueno, eh, m- sabemos que esta probabilidad, o más bien esta ocurrencia, se calcula, digamos, del registro que tiene de atención diaria que hace el hospital. Entonces, digamos que, bueno, que sean 5 personas por hora, bueno, en emergencias, ¿verdad? En emergencias. Que a veces, digamos, los hospitales registran, bueno, cuánta es la fila, cuántas personas llegan, ¿verdad? Se contea, digamos, y eh, ahora digitalmente, digamos, en los hospitales se maneja cuántas personas se atienden, digamos, en un rango, no sé, de una hora. Son ejemplos. Entonces, ya sabemos que esto es lo que nosotros esperamos. Entonces aquí nosotros podemos, digamos, este, y ese es el anda. Entonces, si nosotros tenemos que, mm, no sé, eh, queremos, estamos planificando, digamos, mejorar o queremos mejorar la atención del hospital. Ok. Uy, con estos datos que se han registrado diariamente, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, no, director del hospital, la verdad es que nos estamos dando promedio y podemos mejorar, digamos, en ciertos lapsos, podemos mejorar la atención, etcétera. Entonces, podemos hacer una pregunta. Entonces, esa pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad mm, que exactamente, ojo el término que estoy usando, exactamente, eh, no sé, digamos que lleguen 8 personas. 8 personas lleguen durante un periodo de, mm, supongamos que 10 minutos.
¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros queremos responder. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a calcular, vean que si nosotros quisiéramos, mm, nuestro lambda prácticamente está acá, pero ¿qué pasa con este lambda? ¿Verdad? Lo tenemos 25 personas por hora, ¿verdad? Ahora, esto, con esta pregunta, lo que nosotros tenemos que calcular, digamos, es en realidad es una proporción de ese lambda. Esa proporción de ese lambda, nosotros lo podemos establecer como algo que se llama alfa. Y el alfa va a ser igual, en este caso, si tenemos que, bueno, tenemos 25 personas por hora, ¿verdad? Por hora, ¿verdad? Y aquí tendríamos que multiplicar, ¿verdad? La cantidad de personas. ¿Y cuánto serían? ¿Verdad? Por 10 minutos. Aquí tenemos un pequeño problema. El problema está en lo siguiente. Vean que estas unidades, unas está en horas y otras en minutos. Lo ideal, lo que tendríamos que hacer es homologar esto, ¿verdad? Ahora, ¿esto a qué responde? ¿Se acuerdan de acá? Que nosotros habíamos colocado esto, ¿verdad? Lambda h. Pues básicamente eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer un lambda h. Entonces, una forma de hacerlo es que si nosotros esto lo ponemos por hora, entonces vamos a tener 25 personas por minutos, ¿verdad? O sea, en una hora, ¿cuántos minutos tiene? Vamos a tener esto. Una hora es igual a 60 minutos. Entonces, 25 dividido entre 60 por 8 dividido entre sería, ya como están ay, en minutos, ¿verdad? Ah, perdón, aquí sería al revés. Ugh, ¿verdad? Aquí sería, vamos a tener entonces, ¿cuál es la proporción de de estas personas? Entonces teníamos 25 por, lo que queríamos saber es la proporción de esto. Entonces tendríamos, lo multiplicamos por 8. No, al contrario, son minutos, son 10. Voy a explicarlo así. Por 10 minutos. Perdón. Es decir, lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es sacar la proporción equivalente. Si nosotros tenemos 25 personas que llegan en una hora, que son 60 minutos, entonces 25 y entre 60, ¿cuál es la proporción? ¿Verdad? Que van a llegar, pero en 10 minutos. ¿Sí? Para que cumpla esto. Este H es este acá. Acuérdense que el H, que es lo que estaba haciendo mal hace un momento, es la unidad continua. Ahorita las personas las calculamos. Entonces, este lambda, déjenme usar aquí la calculadora. Vamos a tener que 25 dividido entre 60, dice que nos da 0.41. 0.417 por 10.
¿verdad? Entonces, por 10, esto nos da un valor de 4.17 redondeado. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos nuestro lambda. Entonces, si usamos la fórmula, vamos a decir que la probabilidad de x igual a x, en este caso dado, ¿verdad? Que vamos a tener un alfa igual a 4,17. Entonces, esto de acá va a ser igual a, ya lo calculamos aquí. Para efectos más prácticos lo podemos redondear. Entonces, para usar 4,2. Entonces, 4,2 a la x, esto elevado a la menos 4,2, ¿verdad? Dividido entre x, ¿verdad? Ahora, sabemos que x, ¿qué valor va a tener? Va a tomar 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, si nosotros a cuántas personas habíamos dicho que iban a llegar, exactamente 8 personas, ¿cierto? Entonces, a esa x de acá, entonces va a ser la probabilidad de x igual a 8, dado que tenemos un lambda que es 4,2, entonces va a ser igual a 4,2 elevado a la 8 por menos 4,2 por, en este caso, creo que este era factorial, me parece. Este acá es factorial. Elevado a la 8 factorial. Entonces aquí ya hay que, no sé si alguien tiene a mano una calculadora. Eh, ¿Cuánto les da? Alguien está haciendo el cálculo. Vamos a ver. Yo dejé mis calculadoras. A mí me da 0.036. No sé si Sí, alguien más lo está haciendo, ok. si le da igual. 0.036. 36. No, 0.036. Ok, gracias. Nada más déjame revisar. Son las 4:30, profe. Todos por 8 factorial. Sí, eso fue lo que me dio. Sí, profe, 0.036 da. Ok, muchísimas gracias. Entonces, en este caso, Bueno, hola, tenemos que la probabilidad entonces tenemos que la probabilidad de que exactamente que exactamente 8 personas
lleguen a emergencias es de 0,036. Bueno, ¿en cuántos minutos? En 10 minutos, ¿verdad? En un intervalo en un intervalo de 10 minutos. Profe, ¿por qué fue que usamos el alfa? Porque no usamos es es un subconjunto, por así decirlo, del intervalo. Es decir, vamos, y eso es importante. Ahí. Vamos a explicarlo por acá y para que lo vean. Nosotros dijimos que nosotros en un intervalo, dijimos que de 1 hora, ¿verdad? De 1 hora son 60 minutos. En esas 60 minutos, ¿cuántas personas llegaban? Dijimos que llegaban 25, ¿verdad? 25 personas. ¿De acuerdo? Sin embargo, la pregunta que nosotros nos estábamos haciendo es ¿cuántas personas podrían llegar en cuánto? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Nosotros lo que nos queríamos saber es cuántas personas llegaban en este intervalo de acá. ¿Qué es cuánto? 10 minutos. ¿Sí? Entonces, básicamente es sacarle que una proporción. Digamos, no es cuántas personas. Sabemos que son 25 entre 60, pero tenemos que sacar la proporción de estos a cuánto. ¿Cuántas personas llegan? ¿En cuánto? Este, en 10 minutos, ¿verdad? Esto es lo que daría, es nuestra nueva proporción acá. Porque el ANDA ya lo tenemos. El ANDA es 25, ¿verdad? Entre 60. Pero lo que nosotros queremos es como una partecita de esto. Este pequeño intervalo, que es un subintervalo de todo esto. La distribución de Poisson puede servirnos para calcular un subintervalo, así como también nos permitiría, vamos, si este es 60 minutos, también no podríamos hacerlo aquí a 120 y así sucesivamente. Siempre y cuando que consideremos que la probabilidad se mantenga, ¿verdad? ¿Qué suceda? ¿Recuerdas de lo que estuvimos hablando? La ocurrencia del punto 2. Que la selección del intervalo de nosotros estemos utilizando no afecte la ocurrencia, la probabilidad de la ocurrencia del evento. Eso es lo que siempre tenemos que considerar. Si no, lo calculamos en realidad, sacamos la probabilidad para cada intervalo que nosotros conocemos. Si sabemos que esa frecuencia puede cambiar. Entonces, por ejemplo, es un caso muy, muy particular y me ayuda, digamos, a clarificar eso. ¿Qué sucede, digamos, si nosotros queremos hacer conteo vehicular en la mañana, digamos, de 7 a 8 de la mañana, digamos, en un horario normal? ¿Y qué sucedería de 8, por ejemplo, a 11 a 11 a.m.? Usualmente ya sabemos que aquí, ¿qué pasa en este lapso? Hay muy poca frecuencia comparada con este de acá, ¿verdad? Porque aquí es donde vamos a tener la movilización. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que es medir acá cuál es la frecuencia que observamos de vehículos. Acá, si queremos saber este intervalo,
cuál es la frecuencia de estos vehículos y así los inventamos, es decir, porque sabemos que la probabilidad de los eventos va a cambiar. Ahora, si nosotros ya tenemos una observación de muchos, pero muchos años, sabemos que eso es algo que hace Google o que hace Waze, entonces ya hacen bueno, ya te dice, bueno, se espera que el día de mañana entre 7 a 8 esté fluido, no esté fluido, etcétera. Entonces, ya sabiendo esas observaciones, que entonces de qué va a depender de la cantidad de observaciones que tengamos. Mientras más observaciones, pues más preciso, digamos, va a ser el cálculo de nuestro alfa o de un subalfa, de una parte del lambda que es un alfa. ¿Queda claro? Sí, no. Sí, profe, entendido. Sí. Ok. No, no, es que a veces para ver si clarifico. Vean, una situación muy particular. Voy a hacer un ejemplo, pero es casi que repetitivo en términos de la misma pregunta. Pero ¿qué sucede en este caso? Vean que nosotros hicimos la pregunta exactamente. Pero ¿qué pasa si la pregunta que les hago es que en vez de exactamente, podemos decir de que al menos, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo mucho No, lleguen no, no, ocho personas? no. Entonces, en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Vean que la probabilidad de X, que va de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, de 7 y 8, dado que tenemos un alfa de 4.2. Acá. Y nosotros preguntamos de que exactamente llegaran 8 personas. Profe, ¿Sí? puedo parar es que realmente no he entendido casi nada. Nada, Sí, pues, no se preocupe, Andrés. Hay cualquier cosa. De por sí ya estamos terminando, que si no se hace muy pesado. es especial para mí porque fue demasiado. Entonces, yo por hoy es salirme. Perfecto, está bien. Muchísimas gracias por venir Es- virtualmente. Este, entonces usted me mandará eso, lo que necesitas por el aula virtual y por el WhatsApp. Así es. Ujú. Ok, Bueno, nos vemos, Andrés. adiós. Profe, este alfa, es que no he entendido de dónde sale, profe. El alfa. Sí, o sea, sé que, bueno, vamos a ver. Sí, si quiere voy a retomar el alfa. Sí, sí. Acá. Vean, nosotros tenemos un lambda que es perdón, era 25, ¿verdad? O sea, ya sabemos cuántas son las cantidades de personas que llegan este, a emergencias, digamos, en una hora. Sabemos que son 25, ¿verdad? 25 personas en una hora. Sin embargo, vean que nosotros lo que queríamos preguntar era cuántas personas llegan en cuántos minutos.
en 10 minutos. Ahora, si nosotros tenemos una hora sabemos que son 60 minutos. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos y 60 minutos. Ahora, en todo este periodo, en todo este intervalo, sabemos que llegaban 25 personas. Pero la pregunta específica que nos estábamos haciendo es, ¿cuántas personas llegaban, ¿verdad? ¿En cuánto intervalo? En este intervalo acá. Es un subintervalo del intervalo que nosotros conocemos. Entonces, en este caso, nosotros bien podríamos aplicar el andache, ¿verdad? Dado la característica que nosotros habíamos explicado acá, ¿verdad? Estaba aquí la característica de 3, ¿verdad? Me parece que es. Sí, la 3. La característica 3 es que la probabilidad de éxito de esa unidad pequeña, porque es una unidad pequeña, va a ser proporcional a la longitud del intervalo. Ahora, esa longitud del intervalo puede ser, como es proporcional, pues podemos usar esto de acá. Es decir, lo que básicamente estamos diciendo es que 60, ¿qué intervalo vamos a utilizar? Si nosotros tenemos que el intervalo es 60 minutos, el intervalo que vamos a utilizar es 10 minutos, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces lo que hacemos es simplemente tenemos que 25 dividido entre 60 para ponerlo todo en minutos y lo vamos a multiplicar por 10, que es el nuevo intervalo. Y esto sería alfa. No sé si queda, Sí, profe, claro. ya, ok, perfecto. Bueno, con este ejemplo, cuando diga a lo mucho, vean que hay que considerar todo esto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Es la probabilidad de que x es igual a 0, ¿verdad? Ahí. Dado que el alfa es 4,2 más la probabilidad de que x es igual a 1, dado un alfa que es igual a 4,2 más la probabilidad de x igual a 2, dado que el alfa es igual a 4,2 más, y ahí sucesivamente hasta llegar a qué? A la probabilidad de cuando mucho llegue a 8, bueno, considerando que igual lleguen a 8, se incluye, entonces x es igual a 8, dado tenemos un alfa de 4,2. Básicamente, ¿qué es lo que habría que hacer? Es hacer cada uno de nuestro cálculo de 8 veces, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ya aquí es lo que uno debería utilizar entonces, es la tabla de Poisson. Digamos que podemos hacer, funciona prácticamente lo mismo que una binomial. Nada más voy a hacer un ejemplo y ya buscamos en la tabla y con eso terminaríamos ya porque ya estamos, yo creo que muy cansados todos. Entonces, si les parece, para... Profe, con Sí, permiso. sí, claro, Yo me voy a retirar. perfecto. Es, Está bien, muchísimas gracias. no, con mucho gusto. Hombre, en caso mío también tengo que retirar.
Sí, entonces hagamos algo. Traten de usar, digamos, la tabla con este ejemplo que les coloqué, traten de usar la tabla de Poisson y retomamos aquí donde quedamos, lo retomamos para la siguiente sesión. ¿Les parece? Está bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya hicimos nuestra primera prueba. A mí me gustaría sí saber, bueno, ¿qué les pareció? Si el que me puede decir así rápidamente, si les parece así este método, digamos, de dar la clase o si se puede mejorar para ir mejorando obviamente cada sesión. Profe, le voy a ser sincero, es complicado. Sí, no, yo entiendo que es complicado. Ujú. Pero el peor intento es el que no se hace, ¿verdad? Sí, no, ahí lo que me digan es si se puede mejorar, digamos, la letra o algo. Todo por lo menos se escucha bien y se ve bien, digamos. Porque eso es lo más importante. Sí, yo por mi parte creo que así está bien. Obviamente ahí uno se va acomodando, pero considero que sí está bien. Muy bien, igual como les digo, cualquier cosa me envían algo, digamos, si sugerencias yo estoy abierto porque si se puede mejorar, mejor. Perfecto. Entonces nos vemos, que pasen un muy buen resto de semana y sáquenle provecho, digamos, a, a esto y recuerden estar seguros y si pueden no salgan de sus casas. Y nos veríamos la próxima semana. Que pasen muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, igual. Profe, pura vida. Hasta luego. Listo, muchas Muchas gracias, gracias. profe.